channel. I'm so happy to have you here. For today's video, I'm gonna be making 6 inexpensive DIYs using Dollar Tree items. These ideas are perfect for el Cinco de Mayo, for a Mexican party theme, or a cactus party decoration. I really hope you like these DIYs and give me a big thumbs up because that really helps to support my channel. Guys, I wanna let you know that the next week I'm gonna have a big surprise for you, but a big challenge for me. So if you are not subscribed to my channel yet, please consider subscribing so you are not gonna miss any of my videos. And remember to activate here the English captions if you need it. So let's get jump to this DIY. Hola mis amores, bienvenidos a mi canal nuevamente. Demasiado feliz por tenerte aquí. En el video de hoy vamos a estar haciendo 6 proyectos súper económicos utilizando materiales de Dollar Tree. Son unas ideas que son perfectas para decorar el 5 de mayo, para una fiesta tipo mexicana o para una fiesta con el tema de los cactus. A mí me gustó muchísimo todos los proyectos que hice. Si a ti te gustó, déjamelo saber con un bonito like. Además, la semana que viene les tengo una sorpresa gigante para ustedes, pero va a ser un gran reto para mí. Así que si no te has suscrito a mi canal todavía, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que puedes activar aquí los subtítulos en inglés si los necesitas y vámonos con el proyecto. Para comenzar nuestro proyecto voy a necesitar una maceta para plantas. Este es el tamaño grande que venden en Dollar Tree. También voy a necesitar una soga, la quise en color verde para darle una tonalidad diferente. Voy a utilizar un poco de pega caliente, voy a pegar esa soguita y luego voy a estar dándole vueltas a la maceta de diferentes ángulos para que quede de esta manera. Corto el restante y así es como debería verse nuestra maceta. Voy a hacer lo mismo con otras 2 para tener un total de 3 macetas. Luego voy a colocarle estos cactus que conseguí en Dollar Tree. Son preciosos y creo que todavía quedan bastante en las tiendas, así que voy a utilizar 3 que sean de diferentes colores y solamente se los voy a estar colocando dentro de la maceta. Y ya estaría nuestro primer proyecto. Para nuestro segundo proyecto vamos a necesitar una bandeja decorativa para bizcochos o para pasteles, dependiendo cómo le llamen en tu país. Esta me encanta porque tiene muchos diseños a vuelta alrededor. Es en plástico y lo que voy a estar haciendo ahora es quitándole el papel que tenía encima y pintándola. Para poder pintarla no la voy a pintar en la parte de arriba, sino voy a darle la vuelta y voy a estar pintándola solamente por la parte de abajo. Y evito que cualquier cosa que yo le quiera poner en la parte de arriba, ya sea comida o decoración, pues se vaya a raspar o a salir la pintura. Y así es como se vería completamente pintada. Ahora voy a estar utilizando estos pompones de Dollar Tree, los venden en estos colores y creo que en colores neón, no estoy segura, pero voy a estar colocándolos en el borde de nuestra bandeja, dejando la misma separación entre cada uno de ellos y voy a tratar de crear una secuencia en los colores de los pompones y voy a colocárselos pues en todo el borde de mi bandeja. Y así es como se vería una vez le hayamos colocado todos los pompones. Ahora para crear un stand voy a utilizar esta base que es como para colocar una vela. Ya la tenía en mi casa y dije bueno pues puedo hacer algo con ella, así que la pinté en color azul. No quise pintar la parte en vidrio, si se me fue un poco pues con un pañito húmedo lo limpio. Y luego una vez haya terminado ya le puedo colocar pega caliente o pega E6000 si quieres que quede muchísimo más fuerte. Y ya puedes colocar la bandeja en la parte de arriba. Así es como quedaría nuestro segundo proyecto y me encanta. Para nuestro tercer proyecto voy a utilizar esta botellita de cristal en color marrón, que de hecho es de medicina, pero a mí me encantó, así que la guardé. Voy a ponerle un poco de cinta así de esta en color rosita, que ya trae unas flores. Es preciosa la cinta, así que voy a ponerla a vuelta alrededor de mi botella con pega caliente.
Así es como se vería, es que me encanta, es bien sencillo el proyecto pero va a quedar precioso. Y en la parte de arriba donde está la rosca de nuestra botella voy a colocarle soga dándole vuelta, luego corto y utilizo pega caliente para pegarlo. Me encanta cómo se ve. Por último voy a colocarle esta suculenta que tenía ya en mi casa, es como si fueran una hierbita, así que solo le coloco un poco de pega caliente en la parte de adentro de la botella y le coloco la suculenta dentro. Para nuestro cuarto proyecto quise utilizar este marco de madera que ya realmente tenía en mi casa. No es de Dollar Tree, este es de Michaels, pero en Dollar Tree acaban de traer unos demasiado parecidos a esto que también podrías utilizar. Voy a quitarle lo que es el cartón que trae y con pintura en esta tonalidad de verde voy a estar pintando todo mi cuadro. Puedes darle 1, 2 o hasta 3 manos de pintura dependiendo qué tan definido quieres que quede tu cuadro. Una vez esté completamente pintado y seco, voy a utilizar estos palillitos de dientes. Voy a cortarle solamente las esquinitas, lo que son las partes filosas. Y voy a estar poniéndole solo un poco de pega caliente y comenzar a pegarlos en todo el marco de foto. Cuando le estés colocando estos pedacitos de palillos de dientes no tienen que quedar derechos, mejor si quedan un poco virados porque va a crear un aspecto mucho más real y así es como logramos tener como un efecto de cactus en nuestro marco. En esta parte no le quise colocar casi pullitas porque le voy a colocar una flor en color rosa que ya tenía en mi casa. Pienso que le da mucho más vida a nuestro marco de retratos de cactus. Lo que voy a estar haciendo con este cartón que ya traía nuestro marco de retratos es que voy a utilizar la parte de atrás y con pintura negra en mate voy a estar pintándolo completamente. Va a crear un efecto de pizarra. Ahora bien, tú puedes escribirle lo que tú desees aquí. Yo quise escribirle lo que es la fecha del 5 de mayo de diferentes colores. Quiero que este cuadro quede súper llamativo, así que voy a utilizar varios colores. Le voy a hacer diseñitos como de muchos puntitos. Como les digo, ustedes pueden escribir lo que ustedes deseen. Una vez esté ya todo seco, vuelvo nuevamente, coloco nuestro pedacito de cartón y así es como quedaría nuestro marco de retratos. Para nuestro quinto proyecto voy a utilizar estas bases que ya tenía en mi casa, son en metal en color oro y voy a necesitar dos, voy a colocar una encima de la otra, voy a pegarlas con pega caliente, pero tú puedes utilizar pega E6000 si quieres que quede muchísimo más fuerte. Para darle un poco de color lo que hice fue que utilicé los mismos pompones que había utilizado anteriormente y solamente se los voy a estar colocando en esta área donde se supone que vayan unas velas. Tú también le podrías colocar velas de colores si quisieras que fueran más llamativos o si quisieras algo diferente. Esta parte pues es opcional. Ahora voy a utilizar este plato en color verde que es de la temporada de Pascuas. Solamente le voy a estar colocando pega caliente en la parte de arriba. También pega E6000 si quisieras que fuera más fuerte. Y solamente le voy a estar colocando el plato en la parte de arriba. Y ya tendrías una bandeja para colocar comidas o decoraciones o lo que tú desees en ella. Para nuestro último proyecto voy a utilizar este envase en color amarillo que es de Target Dollar Spot. Me encanta muchísimo, solo cuesta $3 y voy a colocarle estas plantas de helecho que son de Dollar Tree. Ya las tenía, solo voy a estar colocándoselas en la parte de adentro y ubicándolas de manera que me guste. Quise que todas quedaran como para una sola dirección, así es como yo decidí colocarlas. Es opcional, pero me encanta cómo se ve, súper sencillo pero muy bonito. Y así es como quedarían nuestros 6 proyectos juntos. Puedes utilizarlo para cualquier actividad, no solamente el 5 de mayo. Puedes realmente colocarle los colores que a ti más te gusten o combinen con la decoración que estés haciendo. Se ven espectaculares, son muy divertidos para hacer y son muy costo efectivos. Espero que realmente te haya gustado esta decoración para el día de hoy. So guys, this is the end of the video. I really hope you like it. My favorite DIY was this cactus frame. I really like it, and let me know in the comments down below which one was your favorite. Give me a big thumbs up, subscribe to my channel, and share this video with all the people you can. Y bueno, mis amores, hasta
hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo mi proyecto. Mi favorito fue el marco de retratos de cactus. Déjame saber en los comentarios en la parte de abajo cuál fue de todos tu favorito. Dale like a este video, suscríbete a mi canal y comparte este video con todas las personas que puedas. Guys, see you this Monday with a new DIY and the big surprise. ¡Mua! Mis amores, recuerda que nos vemos este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto, una nueva creación y una sorpresa. Así que ¡mua! Un beso gigante. Bye.